Biomoléculas orgánicas. Son sintetizadas solamente por los seres vivos y tienen una estructura a base de carbono. Están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, y con frecuencia estas también presentan nitrógeno, fósforo y azufre. Otros elementos son a veces incorporados, pero en muchas en menor proporción. Carbohidratos son aquellos cuya constitución química están formadas por una molécula de carbono, hidrógeno y oxígeno. Su función es contribuir en el almacenamiento y la obtención de energía, sobre todo en el cerebro y el sistema nervioso, y así son solubles en agua. Constituyen la forma más primitiva de almacenamiento energético. Están presentes en los alimentos y de origen vegetal. Funciones: son las primordiales fuentes de combustible para el cuerpo. Se transforman fácilmente en glucosas, fuente principal para que las células obtengan energía. Todos los órganos y sistemas de su cuerpo requieren de glucosas para un funcionamiento óptimo. Los carbohidratos también protegen el músculo cuando tu cuerpo busca energía al realizar alguna actividad física. Clasificación por su composición química de los carbohidratos. Carbohidratos se clasifican en simples. Es la unión simple de los tres elementos químicos a base de carbono, hidrógeno y oxígeno. Son azúcares que se convierten en glucosa rápidamente. Por ejemplo, galletas, pan blanco, jarabe de maíz, harina refinada, etc. Carbohidratos complejos. También se transforman en glucosas, pero de manera más lenta, debido a la fibra que contienen. También aportan vitaminas, minerales y otros nutrientes. Ejemplos son las verduras, granos enteros, harina integrales, pan, pasta integral. Clasificación por su constitución calórica de los carbohidratos. Los carbohidratos se clasifican en solubles. Son bajos o moderados en calorías, con alto contenido de nutrientes. Carecen de azúcares refinadas y granos refinados. Aportan fibras naturales. Son bajos en sodio. Son bajos en grasas saturadas. Bajos o carentes de colesterol y grasas transformadas. Un ejemplo de esto son las verduras almidones como la lechuga, brócoli, espárrago, berenjena y la espinaca. Frutos secos, proteínas negras como pascua y pavo. Carbohidratos poco saludables. Entre los carbohidratos poco saludables tenemos los que son muy calóricos, los que son llenos de azúcar refinadas como el jarabe de maíz, azúcar blanca. También tenemos los que son con altos contenidos en gramos refinados, bajos en nutrientes, bajos en fibra, en ocasiones altos en grasas transformadas y colesterol. Ejemplo, los refrescos, pasteles, pan blanco, dulce, chicharrones, almidones fritos, etc. Los lípidos. Los lípidos son aquellos que están compuestos por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en lípidos saponificables, lípidos insaponificables y lípidos isopronoides. Funciones de los lípidos. Primera, los lípidos saponificables cumplen dos funciones primordiales para la célula. Por una parte, los fosfolípidos forman el esqueleto de las membranas celulares, bicapa lípida. Por otra parte, los triglicéridos son los principales almacenes de energía de los animales. Lípidos isaponificables y lípidos isopronoides desempeñan funciones reguladoras del colesterol, hormonas sexuales y prostaglandinas. Proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocido como enlace
peptídico. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y la mayoría contienen además azufre y fósforo. Clasificación de las proteínas. Según su forma existen proteínas fibrosas como son alargadas, fibrosas. Funciones de las proteínas. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno que no está presente en otra molécula grasosa e hidratada de carbono. Son esenciales para la síntesis y mantenimiento de los diversos tejidos o componentes del cuerpo como los jugos gástricos, la hemoglobina, la vitamina, las hormonas y las enzimas. Estas últimas actúan como catalizador biológico, haciendo que aumente la velocidad a la que se producen las reacciones químicas del metabolismo. También ayudan a transformar determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno y el dióxido de carbono. Funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido-base y la presión anorcótica del plasma. Ácido nucleico. Constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Composición de los ácidos nucleicos. La unidad básica de los ácidos nucleicos es el nucleótido, una molécula orgánica compuesta por tres componentes. Primero, base nitrogenada. Es una purina o pirimidita. Pentosa, una ribosa o desirribosa, según el ácido nucleico. Grupo fosfato, causante de las cargas negativas de los ácidos nucleicos y que le brindan características ácidas. Clasificación de los ácidos nucleicos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos químicamente y estructuralmente. El ácido desoxirribonucleico, ADN, y el ácido ribonucleico, ARN. Ambos se encuentran en todas las células procarióticas, eucarióticas y virus. Funciones. El ADN funciona como el almacenamiento de la información genética y se localiza en los cromosomas del núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos de las células eucarióticas. En las células procarióticas, el ADN se encuentra en su único cromosoma y de manera extra cromosomática, de forma plásmido. El ARN interviene en la transferencia de información contenida en el ADN hacia los comportamientos celulares. Se encuentra en el núcleo del citoplasma, la matriz mitocondrial y el estroma de los cloroplastos de las células eucarióticas y en el citosol de las células procarióticas.